Buenas tardes. Buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otras latitudes del planeta Tierra, como el continente europeo, en África y en Asia. Queremos hoy proseguir con una cátedra que estamos desarrollando en este tema que tiene que ver con el Instituto de la Caridad Universal y que obviamente la caridad universal tiene que ver directamente, como todos sabemos, con el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es el tercer factor de la revolución de la conciencia, el cual nosotros tenemos que tener muy claro, porque el maestro Samael, pues así mismo nos lo ha explicado en las distintas temáticas que él nos dejara en todo su recorrido ideológico, literario de la enseñanza gnóstica samaeliana. Así que aprovechamos estas condiciones para que ustedes y yo repasemos nuevamente este proceso que tiene que ver con el trabajo por la humanidad. El sacrificio por la humanidad lo define el maestro con una frase muy célebre que pronunciara el maestro de maestros, nuestro Señor Jesús el Cristo, y que dice que en que os améis los unos a los otros probaréis que sois mis seguidores. Y agrega, mas no sería posible cumplir con este precepto crístico en tanto continuemos dentro de nosotros los yoes del resentimiento y el amor propio. Es urgente, inaplazable, impostergable eliminar de nuestra psiquis tales elementos indeseables. El yo del resentimiento, el del deseo revanchista, siempre ha originado en el mundo grandes fracasos. Entonces observen ustedes, hermanos, que no es simplemente repetir literariamente la frase del Maestro Jesús el Cristo, en que os améis los unos a los otros probaréis que sois mis seguidores. Repetir esto intelectualmente es fácil. Esbozarlo en un discurso o en una exposición, pues también es fácil, pero ya llevarlo a la práctica no es tan fácil. Llevar a la práctica un postulado de esta naturaleza es algo más que un tremendo cambio radical en nuestras vidas y en el comportamiento con todos nuestros seres humanos. Y eso no es tan fácil. Primero, por la misma situación que vive el planeta, por el medio ambiente, por todas las circunstancias exteriores. Pero a eso hay que sumar los hechos interiores, es decir, lo que nosotros mantenemos siempre en nuestra psiquis. Y todos sabemos cuando hemos estudiado esta enseñanza gnóstica que la manera como el ser humano común y corriente actúa en este mundo es basado exclusivamente en una educación de orden intelectual. Dicho de otra manera, nosotros fuimos y hemos sido educados y seguiremos siendo educados para un sistema materialista. Es decir, con esto no quiero decir que la materia sea mala o sea buena, sino que se siguen los preceptos de lo que los sentidos registran en el mundo exterior. Y con base en eso, la humanidad está actuando. Los gobiernos y en general los pueblos tienen sus puntos de vista y están estigmatizados por unos sistemas de vida que son el elemento básico de la conducta humana en este planeta, regidas y estimuladas obviamente por las grandes autoridades internacionales. Y eso es muy difícil que la frase que pronunciara Jesús seamos capaces de llevarla a la práctica, a la realidad. Y nos lo explica claramente el maestro Samael cuáles son las causas de eso. Él nos dice que es muy difícil llevar a la práctica este proceso crístico mientras en nosotros existan todos esos elementos subjetivos negativos que denominamos yoes, y que entre ellos los más sobresalientes, entre ellos son el yo del resentimiento y el amor propio, y que se hace pues demasiado urgente
trascendentalmente impostergable e inaplazable eliminar de la psiquis estos elementos subjetivos indeseables, como el yo del resentimiento o del yo del revanchista. Siempre, dice el maestro, ha originado en el mundo grandes fracasos. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. Entonces, tocar el amor como un elemento para proponerle un cambio a la humanidad tiene que ser una propuesta que la podamos interiorizar nosotros y a la vez procurar que los demás la interioricen también. ¿Y cómo se interiorizaría esta propuesta? Simplemente tratando de hacerle entender y comprender a la gente que nosotros no podemos portarnos bien en la sociedad, no porque no querramos, sino porque estamos siendo manejados, manipulados por una serie de elementos subjetivos negativos que cargamos en el interior de nuestra psiquis y que son los que gobiernan y mandan desde adentro para que nosotros nos pronunciemos hacia afuera. Esa es la verdad y no podemos negarla. Nos explica el maestro, pues, que el amor hay que demostrarlo y que hay que hacerlo con hechos definitivos. Y nos dice que no basta decir que amamos a nuestros semejantes, no, hay que mostrarlo con hechos, hay que estar dispuesto a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría. Miren ustedes que aquí el maestro nos da la clave secreta de que tenemos que buscar sabiduría para exponer sabiduría. Pero la sabiduría no es como piensa la gente, que asimila la sabiduría con la elocuencia o con la acumulación de conocimientos culturales en el cerebro intelectual. Y muchas de estas formas, entonces las gentes le dan el título de sabiduría y llaman a las personas como que si fueran sabios. Y nosotros sabemos que eso no es sabiduría. La sabiduría se demuestra con las virtudes del alma, no con los hábitos del cuerpo. Entonces una sabiduría no puede ser un elemento básico fundamentado en frases célebres o en conductas establecidas por unas reglas disciplinarias. Eso no tiene ningún hecho de sabiduría, ni mucho menos decir que es sabio la persona que solamente se dedica a inventar o ni siquiera a inventar, porque las cosas que alguien ha hecho es porque ya las hizo en otro tiempo y simplemente lo que está repitiendo es unas recurrencias en esta vida, en esta existencia. Así que sobre esas bases nosotros vamos a funcionar y a trabajar en forma muy especial. Y tenemos que entender y comprender que la sabiduría es una gran virtud del alma, es una gran virtud del ser, solo proviene del ser, no proviene del saber. Ahí hay que establecer esa diferencia entre lo que viene del ser y lo que viene del saber. Y por eso dice él que con la sabiduría podemos nosotros iluminar el camino de los demás y ayudarle pues a la gente a salir de sus estados lamentables en que está llevando a cabo esta existencia. Ese gran sabio chino, Confucio, nos dejó una frase muy interesante que la hemos repetido en muchas ocasiones y que vale la pena volverla a repetir cuantas veces sea necesario para que la gente y los hermanos entiendan el proceso. Por ejemplo, él nos dice que si le damos a la persona, le damos un pez de comida, le estamos dando de comer una vez, pero que si le enseñamos a pescar, le daremos de comer siempre. Esa es una frase muy catalogada como elemento de una didáctica de enseñanza y que tenemos que aprender a manejar ese proceso.
Dice el maestro que de manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad, por nuestros semejantes. Dice él que nacer, morir y sacrificio por la humanidad son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico. Aquí, además de hablarnos del sacrificio por la humanidad, nos está diciendo el maestro que es necesario que nosotros entendamos claramente que el proceso de buscar con los hermanos el despertar de la conciencia sería el más grande de los éxitos para esta humanidad. Buscar que la humanidad despierte conciencia. Y aquí hay una situación que debemos aclarar. El común de las personas y la mayoría de la gente confunde el tener conciencia con tener mucha información intelectual. Y eso no es correcto. La conciencia no pertenece a ninguna, diríamos, disciplina u orden académico o intelectual. La conciencia es un elemento fundamental que, entre otras cosas, es la que nos da la vida, la que nos mantiene vivos y la que nos puede llevar allá, hacia las esferas superiores, hacia los niveles que están mucho más allá de esta tercera dimensión. Y por esa misma razón no se puede atribuirle a las personas que se les podría llamar más bien eruditos y no personas conscientes, como bien lo define ese maestro del Tao Te Ching, el maestro chino Lao Tse, cuando dice que los que conocen lo extenso son unos eruditos, pero que el que se conoce a sí mismo es un sabio. Ahí está la diferencia y por eso el maestro nos habla aquí de los tres factores de la revolución de la conciencia con el fin de que nosotros busquemos el camino crístico. Dice, esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Nos transforman en deidosos, en dioses inefables, elohines, daimones, etc. Si nosotros trabajáramos con el primer y segundo factor, el de nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos, lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado que nos impediría todo avance interior. Pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma el yo del egoísmo no nos permite la iluminación. Óigase bien, aquí hay una cosa delicadísima y es que las gentes, incluso nuestros estudiantes, están convencidos que cuando se dedican a trabajar sobre el agregado psicológico y a verificar el trabajo sagrado de la alquimia, entonces todo está hecho y no está hecho todo, hermanos. Falta lo más importante, que es precisamente el de ayudar y servir a nuestros hermanos. Dice el maestro que el egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas y hay que eliminarlas. En tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible. O sea, que aunque queramos distinguirnos mucho en el proceso de la muerte del ego y del sacrificio y de la alquimia sagrada, si abandonamos el proceso de ayudar a nuestros semejantes y especialmente, fíjense, muchos estudiantes y mucha gente está haciendo obras materiales, llevándole una comida, dándole abrigo, algunas cosas a los seres humanos. Y eso no es que nosotros lo rechacemos, lo debemos practicar en lo que podamos. Pero eso no es en sí la verdadera ayuda a nuestros semejantes. Hemos venido a este mundo
a buscar una liberación. Para eso se nos dio un cuerpo físico. Este cuerpo físico se nos ha dado con dos objetos fundamentales. Uno, pagar nuestros karmas que tenemos en deuda con la divina ley. Y por otro lado, nos sirve como el vehículo para poder encontrar el camino de la redención, el camino de la liberación final, el camino de la búsqueda de nuestra fuerza crística. Esa es la realidad. Por eso el maestro dice muy claro aquí en esta parte, dice, pues si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo, en forma, dice, en esa forma el yo del egoísmo no nos permite ni nos permitiría la iluminación. Vean ustedes lo grave que es esto. Mucha gente puede que esté trabajando muy bien buscando eliminar el ego, pero se le olvida trabajar el principal ego, el egoísmo. Y fuera de eso cree que con el trabajo en la alquimia sagrada va a salir triunfante. Y no, nos hace falta el tercer factor, el sacrificio por la humanidad. Por eso en esta cátedra que estamos desarrollando los miércoles, donde se habla de la caridad universal, estamos precisamente teniendo una cátedra, una ayuda ideológica de la doctrina del gran avatara Samael Aun Weor sobre la necesidad de ir a nuestros semejantes a darles una enseñanza, a darles una sabiduría. El egoísmo está formado por múltiples yoes, dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Óigase bien. Cuando aquí el maestro nos está hablando del egoísmo, pues obviamente nos habla de muchos yoes que poblan o que habitan, viven en nuestros tres cerebros. Eso es lo que él nos quiere decir. Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas es verdad, pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Óigase bien, lo que aquí se dice es que es importante. Ahora que estoy aquí explicando esta cátedra para ustedes, estoy revisando con mucho juicio mis estados interiores en el momento de estar explicando esta cátedra. ¿Por qué les digo esto? Porque todo en la vida que hagamos debe tener el sello sine qua non, como dicen en lengua latina, nos permita saber que estamos ejercitando el conocimiento de los factores de la revolución de la conciencia, en este caso el morir psicológico. Y obviamente ese morir psicológico me tiene que estar diciendo si yo estoy aquí en la conferencia con ustedes o me estoy saliendo de la conferencia para irme a otros aspectos que han venido quedándose en la psiquis mía como una forma de identificación y que tengo que hacer un trabajo para hacer el trabajo necesario frente a mis impresiones, digiriendo las impresiones y transformándolas. Porque si no lo hago, entonces esta conferencia y mi continua manera de pensar, sentir y actuar estará condicionada siempre por el agregado psicológico que en un momento determinado asume la forma de enviarme mensajes psicológicos para de esa manera, cuando él me envía mensajes, los sentidos los traduzcan y se me van a volver sensaciones, percepciones y luego impresiones no he sido capaz de manejar para digerirlas y transformarlas. Entonces estaba diciendo lo siguiente, el egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia.
Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoístas es verdad, pues si no lo hiciéramos la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Óigase bien, la humanidad vive inventándose reglas, frases famosas, eh, novelas, telenovelas, etcétera, para darle información al mundo sobre qué debe hacer y qué no debe hacer, pero lo que se hace con eso en la mayoría de los casos es mantener la misma conducta o cambiar una conducta por otra o seguir durmiendo más a la gente. No es pues una forma para despertar la conciencia, ni mucho menos para adquirir la iluminación. El maestro entonces en esta cátedra nos está diciendo además que nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Este es otro tema que la humanidad no acepta tan fácilmente. Todos queremos que el planeta esté bien, todos queremos que la humanidad se porte bien, pero nosotros no le damos la importancia de que todos nuestros seres sean familia. Y eso es muy difícil. Ahora, tener una claridad sobre el concepto familia universal no es tener el concepto de apegos, afectos, sentimientos, pasiones, deseos, recuerdos, celos, etcétera, etcétera. Eso no es. Hablar de una familia es procurar la convivencia en paz, es procurar la ayuda humanitaria, es procurar vivir una vida llena en lo posible de pasividad, sin que esto signifique que perdamos la iniciativa. Y para eso no se puede lograr eso con resoluciones, con leyes, con decretos, con penas gravísimas en materia de conducta social, etcétera, etcétera. No. La única posibilidad de encontrar una verdadera definición y aclaración de lo que es el concepto familia universal es servir desinteresadamente a la humanidad. Esa es la realidad y por eso el maestro aquí nos está hablando claramente cuando nos dice que nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Dice, desgraciadamente estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo, porque todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta o color, somos una sola familia. Esta familia se llama humanidad. Yo no conozco en los años que llevo en esta existencia que se esté hablando en las Naciones Unidas o se esté hablando en en los grandes foros internacionales o en las distintas naciones o con los distintos sistemas políticos de una gran familia llamada humanidad. No, lo que sí se ve claramente son guerras, muertes, atracos, robos, enfermedades, miseria, hambre, etcétera. Eso sí se ve, pero lo demás no se ve por ninguna parte. El tercer factor, dice el maestro, de la revolución de la conciencia, que es muy importante que lo tomemos como presente, dice lo siguiente: si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodean desde la cuna, vamos muy mal, dice el maestro. O sea, esto no quiere decir que nosotros perdamos familiaridad con los que están cercanos a nosotros, pero que debemos tener en cuenta el aspecto general. Y esto ha sido muy difícil. Unas veces porque la gran mayoría, una buena mayoría de la gente se comporta muy mal con le tienden la mano, los ayudan, luego de que les dan las ayudas y todo, pues responden muy mal. Y eso pues tenemos que aprender a manejarlo. Si únicamente queremos rendir a esas gentes que se dicen
nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Esto que digo no es por mero sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista. Esto sí que es importante que lo tengamos presente. Los grandes hombres de esta humanidad, los grandes iniciados, empezando por nuestro Señor Jesús el Cristo, nunca desecharon a nadie, siempre consideraron a todo el mundo su familia. Fue capaz de padecer por nosotros y fue capaz de los grandes sacrificios. Lo mismo hicieron sus apóstoles, lo mismo han hecho los grandes iniciados. Pero con todo y eso la humanidad no ha querido aprender esta lección del comportamiento solidario entre los humanos. Es muy difícil de comprender porque las gentes tienen una formación académica en la que solo piensan en lo que ellos van a recibir, en lo que ellos pueden tener y obtener. No les interesa lo que los demás obtengan. Si hay algunos cuantas personas que luchan por eso, y hemos visto gente incluso contemporánea, no podemos hablar de gente de muchos siglos atrás. Está el caso de pronto un poco lejano, pero que lo tenemos presente, de ese gran ser que existió en la India, llamado Mahatma Gandhi, que se dedicó a liberar a un pueblo de la terrible plaga de la opresión. También, más recientemente, personajes en otras naciones que se distinguieron por su solidaridad y su ayuda, como es el caso de este gran predicador cristiano en los Estados Unidos, Martin Luther King. Y hablar más recientemente, por ejemplo, de un Nelson Mandela en Sudáfrica, que sufrió la persecución y prisión por más de 25 años. Y sin embargo, con toda su capacidad, logró llegar a ser el presidente de esa nación después de recuperar su libertad. Tuvo la capacidad de perdonar a sus enemigos, tuvo la capacidad de trabajar por sus semejantes y así lo demostró. Si nosotros queremos la felicidad, vean ustedes, a esos hermanos nuestros, hermanos, necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que algún día ellos también puedan hallarla y llegar a la liberación final. Entonces aquí nos está invitando el maestro, y esto es muy importante para todas las personas que están en las filas de la enseñanza gnóstica samaeliana, bien sea como simples militantes de segunda cámara, bien sea como directivos eminentemente eclesiales como la CICI, los sacerdotes, obispos, arzobispos, como los directivos en general, como los misioneros locales, departamentales, nacionales e internacionales. Para ellos es esta frase: a esos nuestros hermanos necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda a fin de que algún día ellos también puedan hallarla y llegar a la liberación final. Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, más recibe, pero el que nada da, hasta lo que tiene, le será quitado. Esta es una máxima que el maestro la repite continuamente y cotidianamente, pero sabemos que estas frases y estas palabras provienen desde Jesús el Cristo y todos los grandes iniciados que siempre nos han recalcado esta parte de que para recibir hay que dar, pero que ese es otro de los casos graves entre nosotros los seres humanos. Sabemos recibir, pero no sabemos dar. Y si damos, damos con un interés, buscando siempre una recompensa de esa dádiva que damos. Y entonces ahí ya se pierde el aspecto de la caridad, el aspecto de servir a nuestros hermanos en forma muy especial. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad nirvánica o paranirvánica? Aquí dice el maestro, ahora, aquí y ahora.
si no trabajamos por la felicidad de otros, o sea, que aquí hay una condición, y es que si queremos la felicidad en el nirvana o en el paranirvana, tenemos que ayudar a que aquí haya seres que sean felices, para que así puedan alcanzar ellos o podamos alcanzar nosotros también la felicidad. Así, quienes han logrado los estadios del ser más elevados, quienes han ingresado en los mundos paranirvánicos, mahaparanirvánicos, o en el monádico o el ádico, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el eterno Padre Cósmico Común, obviamente se sacrificaron en alguna forma por nosotros, por nuestros semejantes en el mundo. Y esto les dio méritos suficientes como para lograr en verdad la dicha que no tiene límites ni orillas jamás. Esos seres que son bastantes, los que han logrado llegar a esas alturas superiores sagradas, pues se ganaron ese derecho porque no fueron egoístas, porque supieron trabajar por los semejantes, ayudarlos, servirlos, y muy especialmente, no solamente con las cosas materiales, sino dándoles la sabiduría, el conocimiento para mejorar en su parte interior y así lograr la ascendencia en la parte exterior también. Y dice el maestro, así que para hacer el curso que debemos hacer de ayuda a la humanidad y a las gentes, debemos pensar en el bien común, en que debemos amar, sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que a los que nos odian. A los que nos aman porque nos comprenden, a los que nos odian porque no nos comprenden. Oiga bien eso. Eso es muy importante que se pueda definir así claramente. Si no es posible, pues ni modo, pero tenemos que hacer un trabajo excelente. Tenemos que buscar la manera de entender y estudiar y comprender esta enseñanza. Si fuéramos capaces de dar esta sola enseñanza a la humanidad en todas las partes del mundo y a todos los que pudiéramos, pues estaríamos haciendo una gran labor, una labor que se denomina claramente servir a la humanidad. Dice el maestro, no debe existir en nosotros eso que se llama odio. Hay gentes que destilan y beben su propio veneno y sufren lo indecible. Y eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. Aquel que está destilando y bebiendo su propio veneno, pues es un tonto. Aquel que se ha forjado un infiernito con su entendimiento es un necio. Uno tiene que pensar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infierno, no es dichoso jamás. Ahí tienen ustedes el hecho contundente en que nosotros podemos ayudar y servir. De resto es muy complicado, demasiado complicado. Así que vayamos pues pensando seriamente entre nosotros cómo es que podemos nosotros marchar por un camino de servicio a la humanidad. Muchos de nosotros dicen que no tienen cómo ayudar a la humanidad. Y yo a veces me pregunto, entonces, ¿nuestros hermanos nunca estudiaron esta enseñanza? ¿No la conocieron, no la conocen, no la han vivido? Porque todos los que conozcan la enseñanza gnóstica y de verdad la estén viviendo con honradez, sinceridad y amor, tienen el material más importante para servir y ayudar a la humanidad, que es darle sabiduría a los hermanos,
Muchas formas hay, pues, en las que nosotros podemos ayudar sin necesidad de que tengamos que ponernos a pensar de qué manera le vamos a servir a la humanidad, cuando la mejor manera de servir a la humanidad está precisamente en darle la sabiduría, darle el conocimiento para que busquen el despertar de la conciencia y de hecho la liberación final. Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo. Sí, fíjese que eso es lo que le pasa a la humanidad. La humanidad en todos los países del mundo hay cantidad de resentimiento. Resentimiento de unos porque no pueden satisfacer las necesidades primarias para su propia vida. Resentimiento de otros porque tienen ciertas barreras que no han podido franquear. Resentimientos de otros porque se han sentido, diríamos, como reprimidos en su evolución material, en la búsqueda de un conocimiento para superar sus vidas. En fin, hay cantidad de resentimientos en la humanidad. Y esto se podría resolver si armáramos un ejército de la palabra, un ejército de la voz, que fuera capaz de ir llevándole a la gente este conocimiento, esta enseñanza. Desde luego que esto no es fácil, pero se puede hacer, se puede llevar a cabo fácilmente. Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo, porque donde existe el yo del resentimiento no puede florecer el amor. Por eso es tan difícil que la humanidad encuentre un entendimiento real, porque lo único que se ve ahora es naciones que ya no pueden ni siquiera estar tranquilas porque son naciones que son más pequeñas o no tienen los arsenales de guerra para defenderse. Entonces las grandes naciones, cuando les ven alguna importancia o algún interés, las quieren acabar, las quieren anexar. Eso se está viendo actualmente. ¿Qué ganará? Dice el maestro. No hay quien no tenga resentimientos. Todo el mundo guarda en su corazón palabras, hechos o sucesos dolorosos, acompañados naturalmente de sus secuencias o corolarios, que son los ya consabidos resentimientos. Esto es fundamental. ¿Qué ganará el que carga con eso? En ese sentido, no sabe amar, es revanchista, no sabe amar. El que odia está muy cerca de la maldición. Difícil que nosotros los humanoides entendamos esta enseñanza y mucho más cuando se nos dice que el que odia está cerca de la maldición. Eso sí que es difícil entenderlo. ¿Por qué es difícil entenderlo? Porque sencillamente nosotros no hemos sido educados profundamente en los valores del ser. Y hoy día, lamentablemente, a las generaciones que nos precedieron a nosotros se han ido degenerando cada día más. No quiero decir que las generaciones de nuestro tiempo o pasadas fueron mejores, ¿no? El maestro nos explica en Psicología Revolucionaria que somos los mismos bárbaros de antes. Lo que pasa es que los de antes luchaban sus guerras con flechas, con arcos, con espadas y con unos armas que obviamente hoy en día están reemplazadas por los grandes aviones de guerra, los grandes barcos de guerra, los misiles, los cohetes, en fin, el modernismo de las armas, más que todo. Esa es la triste realidad. ¿Qué ganará el que carga con eso? En ese sentido no sabe amar, es revanchista, no sabe amar. El que odia está muy cerca de la maldición. Hay que saber comprender a los demás, aprender a mirar el punto de vista ajeno si es que queremos saber amar. Hay una enseñanza muy práctica, muy concreta y muy estricta del maestro. Solo colocándonos en el lugar del otro es que podemos ir desechando el egoísmo e ir buscando el amor.
el amor universal, el amor cósmico. De resto es imposible, porque nosotros siempre tenemos el resentimiento porque estamos siempre en nuestro puesto y nunca nos colocamos en los zapatos del otro, como se dice popularmente. Hay que saber comprender a los demás, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si es que queremos saber amar. Oigan bien ustedes, una de las máximas, diría yo, que debemos poner en práctica para encontrar el amor, y es colocarnos en el lugar de los demás. Esa es la verdad. Las gentes son incomprensivas. La gente no quiere entender a otras gentes, sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a perdonar, aprende a amar, pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Óigase bien eso, que es muy, pero muy importante. Creo que merece que lo leamos más porque nos ayuda a aclarar mucho nuestra posición ideológica respecto de lo que es el amor y el servicio a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Las gentes son incomprensivas, las gentes no quieren entender a otras gentes, sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Por eso es que no se puede entender a nadie. Dice, si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a perdonar, aprende a amar, pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Bueno, uno escucha mucho a las gentes que yo perdoné a fulano de tal, pero no se me olvida lo que me hizo. Entonces, ¿dónde está el perdón? Es un perdón mecánico. No tiene ninguna reflexión verdadera sobre lo que es y debe ser el perdón exacto y real. Nos dice además el maestro, ahora perdonar en forma mecanicista no sirve para nada. Uno podría perdonar sencillamente porque aprendió en la doctrina gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no sirve. En el fondo continuará con el mismo resentimiento, con el mismo odio y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. Eso es lo que se ve cotidianamente. ¿Cuántas veces uno, porque le hacen algo, uno, como se dice, lo apunta en la libreta de cuentas y luego le pasa la cuenta al que le está pidiendo un favor o al que ve que le puede cascar en un momento determinado? Y así es como nos comportamos en la vida. Entonces, hemos querido insistir mucho en esta cátedra de la caridad universal, del Instituto de la Caridad Universal, que las personas debemos aprender primero qué es lo que es el amor a la humanidad, que debemos saber que la humanidad es la gran familia, nuestra gran familia, de que todos somos familia y como tal tenemos que luchar por un bien común. El planeta lo destruimos entre todos, el planeta lo salvamos entre todos. El planeta es nuestra casa de habitación, pero ¿qué hacemos si unos jalan para un lado y otros jalan para el otro y el planeta es el que recibe los perjuicios? Y de hecho, al hacer eso, estamos también perjudicándonos nosotros, porque estamos acabando con la casa en la que vivimos. Esa es la triste realidad, gústenos o no, esa es la verdad. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Óigase bien. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. O sea, cuando yo digo que perdono, tengo que entender y comprender que allí hay una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento, si no elimina o anula el yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica, si no trabajamos, dice, si no reduce a polvareda cósmica, el yo de la revancha, el yo que quiere sacarse el clavo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es esto.
Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento. Vean ustedes cómo el maestro nos señala aquí el yo que no nos deja perdonar. Y mientras tengamos ese yo del resentimiento dentro de nosotros, es imposible que hablemos de perdón o perdonar. Ese perdón, como bien lo dijo el maestro, sería mecánico. Es una cosa simplemente pasajera que se dice para que lo oigan y lo escuchen y nada más. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento, si no anula el yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica el yo de la revancha, el yo que quiere sacarse el clavo, etcétera, etcétera. Ahí nos da una serie de sinónimos de yoes que concurren en este proceso cuando nosotros estamos hablando de perdonar. Nosotros no podemos hablar de perdonar si no hemos sido capaces de entender el proceso de lo que es el servicio a la humanidad. ¿Cómo le podemos servir a la humanidad? Si las gentes fuéramos capaces de entender estos procesos que estamos explicando aquí, podríamos ganar mucho terreno en la pacificación del planeta y en la convivencia humana. Pero es muy difícil porque la humanidad no entiende estas palabras ni estos textos que estamos aquí explicando, no los entienden fácilmente. Lo que nos impulsa a que nosotros mantengamos un criterio muy solemne sobre la necesidad de esparcir, de dar esta enseñanza. Aquí, cuando hablamos con ustedes mediante esta red, pues estamos haciendo todos los esfuerzos para que las personas que nos escuchan le presten la mayor atención y sinceridad a este proceso. Mientras no haya eliminado tales yoes, o sea, el yo de la revancha, el yo que se quiere sacar el clavo, el yo del resentimiento, el yo del rencor, el yo del odio, etcétera, etcétera, no hay ninguna posibilidad, hermanos, de que haya perdón. Hay que sincerarnos consigo mismos si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Y esto es difícil que la gente lo recapacitemos, lo reflexionemos y lo vivamos. Esto no es fácil. Vuelvo y lo leo porque es muy interesante. Si no, dice el maestro muy claramente, hay que sincerarnos consigo mismo si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo? Si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etcétera, etcétera. Óigase bien, todo lo que hemos leído hasta el momento es una congregación de fundamentos esenciales para encontrar el amor, y el amor nos puede llevar a la verdadera paz. Porque es que la paz no es exterior, lo han dicho los grandes iniciados, lo han dicho los grandes religiosos, lo dicen muchas comunidades cristianas, incluso la comunidad católica, lo dicen los budistas, lo dicen los hinduistas, lo dicen los mahometanos, lo decimos los gnósticos. Pero ¿qué hemos podido realizar con esto? Solamente eso, frases, porque el mundo no quiere escuchar esas cosas. ¿Y por qué no las escucha? Porque estamos llenos de resentimientos, estamos llenos de odios, estamos llenos de una cantidad de elementos infrahumanos muy terribles. Dice, si uno no se hace consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo dispendioso sobre sí mismo, óigase bien.
Cuando la persona se dedica a eliminar los agregados psicológicos, está aprendiendo a amar porque está siendo sincero consigo mismo. Amar implica un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo? Es decir, si uno no trabaja sobre sus vicios, sus defectos, sus pasiones, sus deseos, sus recuerdos, etcétera, etcétera, no puede buscar amar a los demás. Es imposible. Dice el maestro, si uno, si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etcétera, etcétera, cuando tales elementos infrahumanos existan en nuestra psiquis, la incapacidad de amar, cuando tales elementos infrahumanos, dice muy claro, existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. Sin embargo, uno oye a las gentes que se aman, que declaran el amor, que declaran el te quiero, el te amo, te estimo, te aprecio, pero eso solo son palabras nada más. Así, estimados hermanos, que ya hemos hablado bastante hoy sobre esta cátedra y esperamos que ustedes nos escuchen en la próxima vez, pero que ojalá hayan tomado algo de esto que estamos aquí leyendo de las cátedras del maestro. Nos dice el maestro que nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes, pero repito, esto implica un trabajo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismo. Si queremos amar, debemos ser sinceros, autoexplorarnos, autoinvestigarnos para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas escuelas de tipo pseudo esotérico, pseudo ocultista, pseudo espiritualista. Óigase bien, se pregona el amor, pero eso es una forma fingida de amor. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido, debemos ser exigentes consigo mismos. ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros, no se trata de que nos dejemos llevar por sentimentalismos, óigase bien, sublimes. Podríamos creer que sí amamos, cuando en realidad no estamos amando. Bueno, dejamos hoy la cátedra así y esperamos que ustedes nos hayan escuchado con juicio y puedan de esa manera estar con nosotros en las distintas cátedras que estamos llevando a cabo. Mañana tendremos la Escuela Psicológica Samaeliana. El viernes tendremos otra de las escuelas nuestras, puede ser la sociológica o la elementoterapia y medicina natural, etcétera, etcétera. Agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escuchado y los esperamos que nos sigan honrando con el escucharnos en estas cátedras. Paz inverencial.